Bueno, bienvenidos a la entrevista de esta mañana. Vamos a conversar con los representantes de la Asociación de Radios y Programas Participativos ARPAS y de la Red de Derecho a la Comunicación. Leonel Herrera y Roberto Rugama son nuestros invitados de esta mañana. Bienvenido, Leonel. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar precisamente sobre la ley de telecomunicaciones, este debate que está abierto sobre este tema. Vamos a hablar de la resolución que hace algún tiempo emitió también la Corte Suprema de Justicia respecto a este tema y que mandaba de alguna manera a buscar un mecanismo alterno de subasta, ¿no? Para este tema de los medios de comunicación. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Romeo, bueno, por la invitación. Tú pides, o la red, digamos, por el derecho a las comunicaciones, pide precisamente un debate serio y desprejuiciado, dicen, de la ley de telecomunicaciones en nuestro país. ¿A qué te refieres o a qué se refieren ustedes con este tema? Bueno, nosotros queremos promover un debate transparente, serio, sobre estas propuestas que nosotros hemos presentado y en general sobre todo este debate que nosotros llamamos democratizar las comunicaciones y que no se digan cosas que no son ciertas. Se ha querido de alguna manera, sobre todo desde el sector privado comercial de las comunicaciones, querer satanizar estas propuestas, ¿no? Aun cuando de lo que se trata es de una forma de profundizar la democracia, generando más espacios de participación de los diferentes sectores de la sociedad en la deliberación democrática, en el debate público de los temas de país. Las propuestas que nosotros hemos planteado están en total sintonía con la Constitución de la República, con los estándares internacionales de libertad de expresión que mandan a que los estados generen los marcos normativos, las políticas públicas necesarias para que los modelos de medios de los países sean lo más plural y lo más diverso posible y de esa manera incluir a todos los sectores posibles de la sociedad. Roberto, ¿cuál es su opinión respecto a este tema, a esta resolución de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo, si ustedes lo quieren ver de esa manera, de esta resolución de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es lo perjudicial, si hay algo, Bueno, en Romeo, esta resolución? Como bien dice Leonel, esta sentencia y estas demandas que motivaron la sentencia de la Sala de lo Constitucional fueron el primer esfuerzo para abrir un debate serio. ¿Por qué? Porque el debate estaba cerrado hasta que la Red por el Derecho a la Comunicación y las organizaciones sociales decidieron entrar como interlocutores a este diálogo y obligar a los demás actores a que también se expresaran. La sentencia de la Sala de lo Constitucional fue en algún momento, o todavía es aquel instrumento que de alguna manera ha tenido elementos positivos y elementos negativos para abrir, para romper el hielo que estaba, o ese velo que cubría el tema sobre telecomunicaciones de radio y televisión en El Salvador. La sentencia, si tiene elementos positivos, son el dar la razón a los peticionarios, dado que reconoce que efectivamente en El Salvador la única manera de obtener una concesión para radio y televisión es a través del proceso de subasta. Y eso deja fuera a las personas que no tienen la capacidad económica de competir con grandes empresas y por lo tanto se está excluyendo del derecho de fundar medios masivos a sectores no tradicionales o no comerciales de las telecomunicaciones, por ejemplo, el sector comunitario. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional dijo, bueno, créase otros mecanismos alternos a la subasta. Además, consideró la Sala de lo Constitucional que las concesiones, por ser un bien público y además esencial a la colectividad, no pueden ser privatizados de hecho, como ocurre actualmente, dado que se da una concesión por 20 años y el Estado, al término de esos 20 años, únicamente permite una prórroga automática las veces que sean infinitas, pues, y se genera una privatización porque nunca el Estado vuelve a recuperar esa concesión, cuando es un principio fundamental del derecho administrativo que al vencimiento de una concesión el Estado puede hacer un examen de idoneidad de ese concesionario, si cumplió o no cumplió con su promesa inicial y si conviene darle esa concesión a un tercero que ofrezca mejores garantías. Actualmente esto no ocurre. Pero la Sala dijo, efectivamente, estas concesiones no pueden renovarse automáticamente. La CIGED debe hacer un proceso técnico para buscar
otras alternativas y permitir que entren nuevos competidores. ¿Cuál es el error más grande o uno de los errores más grandes de esa sentencia? Permitir que por una vez más estas concesiones se renueven automáticamente otros 20 Pero tiene sus años. Argumentos o explica por qué. Claro que tiene sus resolución. argumentos con los que nosotros no estamos de acuerdo. La sala dice, ya existe un derecho adquirido sobre esta renovación automática. Nosotros consideramos que un derecho adquirido se hace perfecto en el momento que se cumple la condición para la cual este derecho se pensó, y esa condición era el paso del tiempo. Y en este caso todavía no has llegado tú al momento de hacer la renovación. Era un derecho suspendido en el tiempo, que si se daba o no. ¿Qué tal que el concesionario incumpliera gravemente la ley de telecomunicaciones? Nunca se iba a perfeccionar ese derecho de renovación, porque la CIGET perfectamente podía haber aplicado alguna norma disciplinaria administrativa contra este concesionario, y ya no tenía derecho a esa renovación. Pero otro argumento también es el considerar las inversiones como una cuestión que le merece ser recuperada al concesionario después de 20 años. Nosotros consideramos que darle tanta prioridad a los derechos adquiridos, sobre todo pensando en el lucro o en el ánimo, en perjuicio del derecho individual, el derecho humano fundamental a tener un espectro radioeléctrico democratizado y permitir un esquema monopólico cerrado, es contradictorio en la argumentación. Y sobre todo te pongo, ya si nos vamos a la puridad procesal, la sala en ningún momento pidió un peritaje, la sala en ningún momento corrió traslado a los peticionarios para que se pronunciaran sobre si habían o no ya inversiones realizadas, cuánto era el monto de estas inversiones, cuánto tiempo iban a tardar en recuperarlas. Entonces también hubo violaciones del debido proceso dentro de su sentencia. Esos son los criterios con los cuales nosotros no estamos de acuerdo, además de del mantenimiento del actual esquema analógico para cuando se haga la traslación al esquema digital, en el cual desde ya la sala cierra el camino y dice, del aprovechamiento que se genere en el espectro digital, los actuales concesionarios tienen el derecho a conservar el mismo ancho de banda, sin explicar que en el espectro digital se pueden generar mayores espacios, y ese espacio disponible podría servir para permitir el acceso de nuevos competidores y democratizar de alguna manera el espectro. La sala no se pronunció al respecto y... Bueno, Leonel, sí es que este tema de cuánto ha invertido, por ejemplo, digamos, una empresa, ¿no?, en equipo durante los 20 años, es importante considerarlo, aunque no estén de acuerdo ustedes, pero bueno, pues sí, el que es dueño de la concesión puede decir, ahora, si usted no me garantiza que va a haber una renovación, digamos, pues ¿qué va a pasar con esa inversión? Sí, es que lo lógico habría sido, Romeo, que los magistrados de la Sala de lo Constitucional ordenaran algún peritaje, alguna investigación para constatar precisamente el estado de las inversiones, ¿verdad? Porque el argumento tiene sentido. O sea, este canal donde estamos acaba de ser adquirido por otro dueño. Entonces tenés que darle 20 años más porque necesita recuperar la inversión. Otros canales, otras radios que han sido creadas recientemente. O adquiridas recientemente por nuevos dueños. Exactamente, pero dime tú de concesiones que tienen 50 años. Sí. No pueden venir los magistrados de la Sala de lo Constitucional a decir que no han recuperado la inversión. Entonces lo lógico hubiera sido hacer un peritaje y determinar quiénes han recuperado la inversión y quiénes no. Como dice Roberto, esta es una de las partes más irregularidades de la sentencia. Fíjate, Romeo, que en el proceso de inconstitucionalidad consta que varios privados intentaron participar como terceros afectados en el proceso para dar sus argumentos y la sala no se los permitió, les dijo que no. Entonces, ¿cómo es posible que nos expliquen los magistrados de la Sala de lo Constitucional que un juez que ni siquiera escuchó a alguien sus argumentos porque no lo dejó participar en el proceso, termina resolviendo a favor de esta persona? Es como no aplicar el debido proceso. Exactamente. ¿No? Luego nosotros consideramos que en la práctica la Sala de lo Constitucional violenta su propia sentencia, porque resuelve que la renovación automática es inconstitucional, pero dice que se renueven automáticamente. Y lo más peligroso aún, y yo creo que el país no debe pasar desapercibido el efecto de esta sentencia de lo constitucional, es que la sala determina que en el nuevo sistema digital, como ha explicado Roberto, se conserven los mismos anchos de banda,
que se tienen ahora, sin tener en cuenta que en el sistema digital, con ese mismo ancho de banda se pueden generar otros canales y frecuencias. Fíjate que la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA acaba de elaborar un documento que quizás los honorables magistrados de la sala no leyeron, a pesar de que nosotros se lo fuimos a entregar, que se llama Indicadores, no, ¿cómo se llama? Estándares de libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta, plural e inclusiva, donde establece la Relatoría de Libertad de Expresión que los estados deben de procurar de tomar todas las medidas legislativas de políticas públicas necesarias para que el dividendo digital, es decir, el nuevo espacio reparto, que se genera con la digitalización, sea utilizado para el ingreso de nuevos operadores, que se le garantice su espacio a los que ya están, pero que el dividendo digital se aproveche para el ingreso de nuevos operadores y de esta manera generar mayor pluralidad y diversidad mediática. Eso no es posible con lo que ha resuelto la Sala de lo Constitucional. Y esto, Romeo, es un atentado grave para las posibilidades de democratizar más, de pluralizar más. Y hay que determinar también los estándares, digamos, o los requisitos de participación en una licitación, entiendo, ¿no? Es decir, por lo que decía Roberto, es decir, hay competidores, hay personas, mejor dicho, organizaciones que tienen el mismo derecho, o sectores sociales que tienen el mismo derecho, pero que no pueden competir porque precisamente, o sea, no tienen la capacidad económica. Por eso nosotros tú, ¿no? en el proceso de reforma, porque ahora, si bien la Sala de lo Constitucional todavía mantiene cierta responsabilidad en el caso, dado que se le ha pedido que aclare su sentencia, pero también este proceso ya está en manos de la Asamblea Legislativa y es ahí a donde tenemos que poner la atención actualmente, en la comisión ¿Cuál especial. Es la competencia que tiene específicamente la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa tiene por mandato de la sentencia de la Sala que reformar la ley de telecomunicaciones. Particularmente la Asamblea está encaminando sus debates a reformar dos aspectos fundamentales. Creemos que no puede quedarse con esa pobreza de argumentos, o sea, ahí hay cantidad de diputados que tienen un intelecto para razonar más allá. Entonces nosotros esperaríamos que hagan uso precisamente de esa inteligencia para poder llegar a una reforma integral y completa de la ley de telecomunicaciones y no vayan a salir con una pobreza de reformar 5 artículos, porque eso no cambiaría realmente nada. Entonces, la Asamblea tiene actualmente el mandato de reformar los procesos por los cuales se dan las concesiones. Entonces, la Sala ya le puso, por ejemplo, un concurso o un sorteo. Nosotros hemos propuesto el concurso público. Ahora, ¿cuál es la diferencia, como tú preguntas, Romeo? Cuando un sujeto tiene diferencias con otro para competir, pues es que ahí es donde está la raíz de todo, el reconocimiento que dentro del sector de telecomunicaciones caben diferentes sujetos. Cabe un sector público, oficial, perteneciente al Estado, un sector privado, perfectamente amparado por el derecho mercantil y que tiene completamente derecho a participar en competición, en subasta con otros igual que tengan esa capacidad económica de invertir, de generar espacios lucrativos. Y entonces, Roberto, ¿cuáles deberían de ser los parámetros? Si no se puede competir desde el punto de vista económico, porque eso tiene mucho sentido, hace sentido, ¿cuáles deberían de ser los parámetros que se establezcan para tener una participación equitativa en una subasta? Reservar dentro del espectro regulado una porción para participantes comunitarios que no tienen ánimo de lucro, que comercializan sus señales, pero el beneficio que se obtiene no se va a una cuenta de una familia particular, de un empresario en particular, sino que se reinvierte en interés comunitario, se reinvierte en las mejoras del espectro, en el equipamiento técnico de los medios de comunicación, se reinvierte en proyectos de desarrollo local. Esta es la gran diferencia que no quieren reconocer algunos sectores privados y que algunos diputados, por sus expresiones dentro de la comisión especial, nos preocupa que no lo vean de esta manera y que quieran hacer de esto incluso algo en retrospectiva y en detrimento de lo que ya logran los medios comunitarios. Entonces, eso sería un grave daño para reservar un porcentaje del dial para estas organizaciones, ¿sí? Esa es la pregunta. Entiendo y recuerdo que es más o menos un 33%, ¿no? La petición que tienen ustedes planteadas. Mira, lo que nosotros respecto al tema del dial. Lo que se está planteando, Romeo, es, como dice Roberto, básicamente es un mecanismo diferenciado. Como la Sala de lo Constitucional dice que no solo debe haber subasta, sino que otros mecanismos, lo que nosotros estamos planteando en la reforma es que, bueno, se mantiene la subasta,
para los medios con fines comerciales, ¿verdad? Nomás habría que plantear ahí algunos límites. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo que la Superintendencia de Competencia verifique el proceso de subasta para evitar que haya concentración en ello. Y para el sector no lucrativo, para todo aquel sector social, sin fines de lucro, comunitario, como se le quiera llamar, un mecanismo de concurso público, donde ya no se valore la mayor oferta económica como criterio fundamental, como es en la subasta, sino una serie de requisitos, por ejemplo, el proyecto de comunicación, el plan de servicios a la comunidad, los mecanismos de participación, el plan de sostenibilidad, entre otros, ¿verdad? Y para el sector estatal, público, pues un mecanismo de asignación directa, porque es el Estado asignándole al Estado. Y eso, Romeo, no nos lo sacamos nosotros de la manga, es lo que se está planteando desde instancias como la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, como la UNESCO, donde dice, a ver, hay 3 tipos de medios, ¿verdad? Los medios privados, comerciales, que tienen todo el derecho, que hay que promoverlos, ¿verdad? Pero también hay otros 2, los medios públicos estatales y los medios comunitarios, y los estados deben de procurar que estos 3 tengan posibilidades de desarrollarse. Entonces, cuando se habla de la reserva de lo comunitario, fíjate que esto lo plantea la Relatoría de Libertad de Expresión, y la lógica es la siguiente: los medios comerciales, como tienen la plata para poder adquirir en el mercado, lo hacen de esa manera. Los públicos, como es el Estado y el Estado es el dueño, les otorga. Y los comunitarios, ¿cómo se les garantiza? Reservando una parte exclusiva para ellos. Lo de los porcentajes, ya esa es una discusión, pero el principio de la reserva se refiere a eso. Ahora, yo solo aclaro este asunto. Cuando nosotros hablamos de la reserva, no hablamos de reservar de la totalidad, sino de lo disponible. ¿Sí? Esto es importante aclararlo, porque una de las mentiras que ha dicho Asder y Air es que nosotros queremos expropiar concesiones, que cuando hablamos de la reserva es porque les vamos a quitar a los privados para darle a los comunitarios. Estamos hablando de reserva de lo disponible. Entonces no estamos hablando de reasignar las concesiones. Si habláramos de una reserva de la totalidad, ahí sí habláramos de reasignar concesiones, quizás para el caso de radio, por ejemplo, donde casi todo está ya reasignado. Ese es un dato que a mí me parece. Yo me encontré recién al presidente de AIR y de Asder, a José Luis Saca, y le dije, por favor, lean detenidamente nuestras propuestas y verán que no encuentran ahí nada que amenace sus intereses. Yo creo que algunas de las cosas que se han dicho públicamente han tenido a la base la desinformación, los prejuicios, y por eso es que con lo que vos entrabas, nosotros planteamos hacer un debate serio, transparente, desprejuiciado sobre este tema, pensando en la libertad de expresión, pensando en profundizar la democracia y en tener un modelo de medios que cada día garantice más posibilidades de expresión a todos los sectores. Bueno, quiero insistir sobre este tema, sobre el mecanismo alterno que se plantea, ¿no? O que por lo menos lo plantea esta resolución de la Corte Suprema de Justicia. Me queda claro, Roberto, decías tú, que ese mecanismo tiene que buscarlo, implementar, desarrollarlo la Asamblea Legislativa. Sí. O sería producto de un debate que se dé este mecanismo alterno. La Sala de lo Constitucional puede decir en este caso que la subasta como tal no es inconstitucional, pero como único mecanismo sí hace falta que se generen más. Entonces le da el mandato a la Asamblea, discutan ustedes, debatan ustedes cuál va a ser ese mecanismo alterno. La Asamblea Legislativa generó esta comisión especial con algunos diputados de las diferentes fracciones. ¿Funciona la comisión? Sí, la comisión ha funcionado en la medida que nos dio espacio, por lo menos 20 minutos, a representantes de diversos medios de comunicación y del Estado. Estuvo la Superintendencia de Competencia, estuvo Asder, TCS, estuvo la Red para el Derecho a la Comunicación, y expresamos cuáles son para nosotros nuestras visiones de la situación. Como Red para el Derecho a la Comunicación hemos hablado de un concurso público paralelo a la subasta. Como ya decía Leonel, la subasta perfectamente es admisible para aquellos medios que tienen una capacidad de pago mayor, porque es un capital lo que se está moviendo con ánimo de recuperarlo en ganancias, que benefician y lucran a la sociedad mercantil dueña de estos canales privados, comerciales, perfectamente competidores en el mercado. Ahora, para aquellos medios de naturaleza comunitaria, y hay que llamarlos comunitarios, sin ningún miedo, no les cambiemos el nombre, no digamos medios locales, porque eso sería desnaturalizar la realidad. Entonces, los medios comunitarios
por su naturaleza, no tienen esa capacidad de competir como actualmente sucede contra grandes corporaciones televisivas o radiales. Entonces los medios comunitarios requieren de otro mecanismo como un concurso donde la CIGET como ente rector de las telecomunicaciones valoraría ciertas capacidades técnicas o programas de desarrollo del espectro, la manera en la que la ciudadanía puede accesar, cómo este medio comunitario fomentaría la democracia participativa, cómo ayudaría a proyectos de desarrollo local. Lo hacen actualmente los medios comunitarios que existen, porque ya existen medios comunitarios, hay que decirlo, ¿no? Desde luego. No probablemente la cantidad no que debería de haber. Ni con su nombre y apellido, sí, pero lo hacen en este momento los medios comunitarios. Te pongo un ejemplo. Los medios comunitarios existen a través, por ejemplo, de ARPAS, que es la Asociación de Radios y Programas Participativos. Hay 22 radios a nivel nacional que cubren únicamente un pequeño espacio territorial a través de una sola frecuencia. ¿Por qué cubren un pequeño espacio territorial? Porque esa es la capacidad que se les ha dado actualmente. Solo el 92.1 es la única frecuencia que se ha dado para 22 radios. Entonces lo que se ha tenido que hacer es fragmentarla a localidades territoriales específicas para poder darle espacio de participación. En FM solo hay un espacio. Una sola 92.1, una sola frecuencia. Pero mira, Romeo, nosotros quisiéramos que el país no vea este debate como un debate sectorial, como un interés de los medios comunitarios, de las organizaciones sociales, de universidades. Este es un debate que tiene que ver con un componente fundamental sobre la democracia, que es el componente deliberativo. O sea, la democracia no solo tiene que ver con elecciones, con participación política, tiene que ver con que todos los sectores de la sociedad tengan posibilidades de participar en la deliberación democrática, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de eso, de que el país se abra y genere cada vez más espacio. Entonces, no es una reforma que es de interés de ARPAS, que es de interés de la red, de la UCA, de la APES. Debe ser un interés nacional. El país, Romeo, necesita hacer una actualización de todo el marco normativo de las comunicaciones. Hay un caso ahorita que lo ejemplifica, este caso famoso del troller. De los troll centers. Mira, legalmente, yo no estoy defendiendo ni condenando a esta persona, pero legalmente no lo pueden procesar. No tenemos en El Salvador una ley de delitos informáticos, como ya la tiene Costa Rica y otros países de la región que se nos han adelantado. Entonces, necesitamos que haya un marco normativo actualizado sobre todos estos ámbitos de las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros tenemos una ley de 1997 de telecomunicaciones, cuando no había redes sociales, es decir, la realidad de las tecnologías de la información y la comunicación ha evolucionado tanto, ¿verdad?, que necesitamos actualizar la ley, hacer una revisión profunda del marco normativo de las comunicaciones y actualizarlo a las nuevas realidades tecnológicas y también actualizarlo a los nuevos parámetros democráticos que se están planteando desde instancias como la UNESCO, como la Relatoría de la OEA, donde hablan de la necesidad de buscar cada vez una mayor pluralidad y diversidad. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Leonel, profundicemos un poco sobre esto que tú decías, que me parece que es importante, porque, vaya, lo que puede tener de primera impresión es que en el dial en este momento existe, pues, democracia, ¿no? Hay distintas expresiones, participaciones de la sociedad civil, etcétera, ¿no? Pero tú dices, es que el kit del asunto aquí no es tanto, digamos, el capricho, si me permiten utilizar el término, de las comunidades de tener representación en el dial, sino más bien se trata de democratizar de alguna manera la palabra. Sí, es que un argumento que se ha planteado a veces es que aquí ya está democratizado, ya estuvo una campaña, ¿te acordás? Hubo una campaña de saturación en la televisión y en la radio hace algunos meses diciendo que el espectro radioeléctrico ya está democratizado, una campaña falaz, y se dice, si hay en el país 200 radios y no sé cuántos canales de televisión, ojo, Romeo, cantidad de medios no necesariamente es sinónimo de pluralismo y diversidad. ¿De qué sirve, por ejemplo, que tú tengas 5 canales de televisión y cada uno tiene un noticiero, pero vos monitoreas esos noticieros y prácticamente es la misma agenda, los mismos temas,
políticos, económicos, lo que normalmente pasa. Uno monitorea los medios y casi es la misma agenda, los mismos temas. Entonces, cantidad de medios no es sinónimo de pluralismo y diversidad. El pluralismo tiene que ver fundamentalmente con el acceso de los diferentes sectores a los espacios de participación. Tiene que ver entonces con pluralismo fundamentalmente en la propiedad de medios de comunicación. Por eso es que la receta que da la UNESCO, y yo hago referencia siempre a estas instancias para que no digan que son inventos de uno, ¿verdad? La UNESCO tiene un documento que se llama Indicadores del Desarrollo Mediático, un documento del año 2008, donde plantea como receta, si me permitís el término, para generar un modelo de medios plural y diverso, es que haya una gama equilibrada de medios privados, de medios públicos y de medios comunitarios. Es decir, lo ideal es que en el sector privado hubiera una diversidad de operadores privados, no concentración de grupos. La Superintendencia de Competencia acaba de decirnos que en El Salvador hay un grupo televisivo que controla el 37% del espectro de canales de televisión, que controla el 85% de la publicidad en televisión. Es terrible, o sea que todos los demás canales se reparten entre ellos el 15% nomás, y un grupo televisivo que es Telecorporación Salvadoreña tiene el 85%, que tiene el 70% de la audiencia. Eso no puede ser. En el sector privado, dice la UNESCO, debería de haber una diversidad. Mira, en el sector eso público, el porcentaje de la audiencia no sé si sea cierto, ¿no? Habría que revisar, pero aquí hay encuestas. Probablemente lo otro sea cierto, pero no necesariamente el tema, digo yo, de la audiencia. Porque hay encuestas, pero el punto es que lo que debería de haber en el sector privado es una diversidad y no concentración. En el sector público, una diversidad de medios públicos, que tengan medios públicos, la universidad, las alcaldías, de todos los partidos, el ejecutivo. En otros países como México hasta el órgano judicial tiene medios de comunicación, que haya una diversidad, y que en el sector social comunitario también haya una diversidad de medios. Entonces, la diversidad de operadores en los tres sectores es el aspecto fundamental que plantea la UNESCO. Entonces, no es cierto que porque haya un montón de radios, ¿de qué me sirve a mí que haya un montón de radios si están concentradas en grupos que van a manejar la misma agenda? No, la pluralidad y la diversidad va más allá de eso. Creo que ese es un argumento necesario dejarlo claro. Lo otro que a mí me interesaba profundizar, Romeo, si me permitís, es que Roberto decía que hemos presentado a la Sala de lo Constitucional un recurso de aclaración que la Sala tiene pendiente resolver y que debería de acelerarlo para que la comisión en la Asamblea Legislativa tenga en cuenta ya la última palabra de la Sala de lo Constitucional. Ahí le hicimos a la Sala varias preguntas, ¿verdad? Nosotros intentando que la Sala aclare, incluso reinterprete en el sentido de rectificar algunos puntos de la sentencia. La Sala lo está dilatando, deberían de hacerlo rápido, porque además nosotros estamos esperando nomás la última palabra de la Sala para, en caso de que la Sala ratifique los errores que ha cometido en la sentencia, nosotros irnos ya al sistema interamericano de derechos humanos. Solo escuchar tu punto de vista de esto, sobre una precisión. No sé si sea correcto el análisis también de que todos los noticieros y canales manejan una misma agenda, ¿no? Ustedes mismos ahora están aquí, son un ejemplo de que hay algunos canales que manejan o tratamos de hacer distinto las cosas, porque no sé cuántas veces tú has podido ir a otros canales de los cuales tú has mencionado. Sí, ciertamente hay algunos que manejan una agenda muy, ¿cómo se llama?, específica, pero creo que el hecho mismo de que ustedes estén aquí, en este canal, significa de que hay opciones también, o hay esfuerzos también, o hay canales también, o hay medios que tratan de hacer un poco la diferencia y que se salen del parámetro establecido por otros medios de comunicación. Sí, tenés razón. Yo te lo decía de manera hipotética y pensando en los noticieros, en los informativos. Cuando uno revisa los informativos, la mayoría de medios son casi los mismos temas, ¿verdad? Quizás varían algunos enfoques, pero es como la misma agenda de temas políticos. Sí. Entonces yo creo que en la medida en que haya diversidad, entonces
también se pueden incluir otros temas. Y ahí es donde entra la importancia, por ejemplo, de los medios públicos y de los medios comunitarios. Hay temas que no van a ser de interés de los medios comerciales. Los medios comunitarios los pueden retomar. Hay producciones que por el costo los medios comerciales no van a querer invertir si luego no son rentables, pero sí lo puede hacer un medio público. Te pongo un ejemplo. Difícilmente un canal privado comercial va a invertir en documentales culturales, en documentales sobre temas históricos. ¿Quiénes lo pueden hacer? Los medios públicos. O sea, hay un sentido de complementariedad. En ningún momento los medios comunitarios son competencia de los públicos o los públicos de los comerciales. Hay un sentido de complementariedad que creo yo que debemos ver para poder avanzar en este debate. Nosotros valoramos la pluralidad del espacio tuyo, ¿verdad? De estar nosotros ahora aquí. En TCS nunca hemos estado y pensamos que nunca vamos a estar. Les ponemos el desafío que nos inviten, que demuestren que son plurales y que son diversos, y entonces que nos inviten también para ir a debatir este tema en sus espacios. Roberto, ¿vas a acotar algo? Bueno, nada más continuar con el análisis que ya hacía Leonel. Por ejemplo, los temas de desarrollo local, como no son rentables para la industria, a veces de televisión, por un canal comercial difícilmente le va a dar cobertura a una consulta popular hecha en un municipio muy al norte de El Salvador. Es decir, esos temas que son esencialmente de desarrollo comunitario, que pertenecen al sentir de la población, que abren el espacio a voces, que la mayor parte de su programación está enfocada en las personas que desean retroalimentar situaciones, circunstancias que se están dando en su territorio y que desean que se conozca en todo el territorio nacional, y a veces no tienen el espacio para llegar a un medio comercial porque además es muy lejano, no es rentable, no se les va a abrir el espacio. Ahora, sobre cuestiones también temáticas, en la medida que exista mayor pluralidad de ofertantes de programación, se logran posicionar temas diferentes. En cambio, cuando se acapara varias frecuencias en una sola industria, en una sola corporación, se genera una hegemonización del discurso, y ese es el gran peligro. Ahora, como tú bien dices, el Canal 12, yo recuerdo desde pequeño siempre se cambiaba de canal entre 3 canales que son seguiditos al 12 para ver los diferentes temas de la entrevista, y luego hacia otros canales que han ido surgiendo. Entonces, esa riqueza solo la permite en la medida que efectivamente democraticemos el espectro radioeléctrico, porque el espectro contiene lo que cada uno oye, lo que se mueve en las masas, la información que se le da a la población con base en lo que decide, política, economía, derecho, toda la situación del quehacer, la agenda nacional está en las radios y en la televisión. Entonces tienen que haber diferentes ofertantes, y aquello de que los medios de comunicación son neutrales y todos sirven a la comunidad también, en alguna medida hay que pulir ese discurso, porque existe líneas editoriales, ningún medio tampoco es neutral, y esto es perfectamente admisible. Nadie pretende castigar una línea editorial porque todos tienen derecho a posicionar sus temas. Ahora, que la existencia de un medio no coarte la libertad y el derecho de otro de existir también y de posicionar temas que también puedan de repente chocar o contradecir una versión oficial. El punto es que haya, digamos, una gama de planteamientos, de discursos, de oportunidades de escucharse en el diálogo o verse en la televisión, ¿no? Bueno, es que yo creo que es el derecho que tiene la gente, el derecho, digamos, de que si no te gusta A o B, pues tiene B, C, D, ¿verdad? Exacto, para poder decir, bueno, no me gusta esta programación, voy a otro lugar, voy a otro dial, voy a otra estación, a otra radio, a escuchar. Como sucede ahora, mira, simple decirlo, ¿no? Existen ya algunas alternativas muy importantes. En el caso, digamos, de los medios escritos está Diario Colatino, que puede ser una opción. En el caso de la radio está Maya Visión también, que puede ser una opción. Digo, lo que Correcto. entiendo de ustedes es que hay que ampliar estas oportunidades, estas posibilidades. Te pongo un ejemplo, la prohibición de los monopolios del Estado en los medios de comunicación. Se temía, y durante los 90 el proceso de reforma a la ley de telecomunicaciones fue en ese sentido, quitar del monopolio del Estado la tenencia del espectro, el uso, la programación, y diversificarlo para que no consumamos los 6 millones de salvadoreños que somos una única visión oficial.
Entonces se pensó, bueno, entonces que sean los privados, que se generó, que se hizo un monopolio privado en la mayoría del espectro, o por lo menos un oligopolio. Cuando existen pocos competidores, fácilmente se ponen de acuerdo y se mueven en el sentido también que a ellos mismos les favorece y determinan agendas y le permiten o le deniegan el acceso a determinados temas y a determinados sujetos. Bueno, tú lo decías, nosotros nunca hemos sido invitados a TCS o a una radio de ASDER. Entonces nos toca posicionar los temas de democracia en otros espacios que sí tienen la voluntad de abrir su tiempo a este tema. No, y yo creo que desde ahí comienza precisamente la visión de un medio de, ¿cómo se llama?, del pluralismo, cuando de verdad, aun cuando puede decir, para nosotros, por ejemplo, podemos decir, no nos favorece traer a ARPAs, pero igual tenemos como medio de comunicación la obligación de escucharles a ustedes, ¿no? Tenemos que abrir el espacio, aun cuando de repente, Leonel, se puedan decir cosas que alguien puede decir, ¿por qué Romeo tiene ahora ARPAs que están hablando de X tema, ¿no? Creo que más allá de eso, la obligación es abrir el espacio para que se pueda debatir sobre este tema. Leonel, la CIGET, ¿cómo se ha posicionado sobre esto? ¿Qué ha dicho la CIGET? ¿Qué planteamiento? ¿Cuál ha sido la conducta que ha demostrado la CIGET en torno a este tema? Bueno, públicamente la CIGET no se ha posicionado ni sobre la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ni sobre la propuesta de ley que se ha presentado, de reforma de ley que se ha presentado a la Asamblea Legislativa. Tenemos entendido que la semana pasada estaba invitada la CIGET a la comisión ad hoc, pero no hubo quórum en la comisión y entonces no se dio la participación. Creo que cuando llegue la CIGET vamos a tener conocimiento de cuál es el planteamiento que públicamente van a hacer. A nosotros nos parece, Romeo, que el proceso que se ha iniciado en la comisión ad hoc de la Asamblea debería de ser solo el inicio de este proceso que hemos hablado, de hacer una discusión y una revisión profunda de todo el marco normativo de las comunicaciones, adaptándola a la nueva realidad de las tecnologías de la información y la comunicación, adaptándola a los estándares internacionales que en materia de libertad de expresión se están planteando. Entonces, nosotros invitamos, como decía Roberto, a que la comisión no se quede corta únicamente en los aspectos específicos que la Sala de lo Constitucional ha planteado. Si la Sala de lo Constitucional no propició con su sentencia abrir un debate más amplio, más profundo, la Asamblea Legislativa sí lo puede hacer. La Asamblea Legislativa Correcto. tiene la responsabilidad de hacer una revisión profunda de todo el marco normativo de las comunicaciones, teniendo como visión, como propósito, la creación de un modelo de medios más plural, más democrático, reivindicando la comunicación también como un derecho humano y no solo como una actividad empresarial, teniendo en cuenta que el espectro radioeléctrico es un bien público y que el Estado tiene la obligación, ¿no? Como lo es el agua, ¿verdad? El aire, ¿verdad? Entonces, la colectividad. Entonces el Estado tiene la obligación de garantizar que ese recurso se maneje de manera equitativa, de manera transparente. Fíjate que nosotros en junio del año pasado le fuimos a pedir al fiscal general de la República que hiciera una investigación sobre cómo se habían asignado las concesiones del espectro radioeléctrico y cómo estaban siendo utilizadas en este momento. Lamentablemente el señor fiscal no actuó. Sería interesante transparentar, ¿verdad?, que los medios de comunicación que tanto le exigen transparencia al gobierno y a otros sectores de la sociedad también se transparenten, ¿verdad? Se democraticen. Nosotros estamos esperando que la Asamblea Legislativa nombre al nuevo fiscal general de la República, porque esperamos que no reelijan al actual fiscal, sino a un fiscal general idóneo, para ir otra vez a recordarle a la Fiscalía y pedirle al nuevo fiscal que retome esa investigación que le hemos planteado. Leonel, Roberto, una nueva pausa, la última pausa, regresamos ya, nos van a quedar unos 10 minutos para terminar de afinar algunos puntos o de hacer algunas conclusiones sobre esto. Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Pues sí, no es fácil, no es fácil, pero hay que intentarlo y hay que caminar hacia esa vía, ¿no? La vía de democratizar los medios de comunicación, debemos de ser los espacios de opinión, como ustedes bien lo plantean, espacios que reflejen la realidad, que reflejen distintos puntos de vista, que sean más, cada vez más incluyentes, que sectores minoritarios sean incluidos y escuchados. Fíjate que, por ejemplo, tu servidor recibió muchas críticas cuando trajimos acá representantes de la comunidad LGTBI, ¿no? Así es, ¿verdad? Sí, sí. Se me olvidan a veces las letras, pero de la diversidad sexual. Trajimos acá
a personas que, de verdad te digo, en otro canal dicen, no, ¿cómo es posible que vayas a abrir el espacio a personas de este tipo? Cuando en realidad son seres humanos que tienen los mismos derechos que cualquier otro ser humano que viva en X o Y lugar. Creo que ese es el reto. Y Leonel y Roberto, quiero cerrar preguntándoles entonces, como ya viene también esto de la digitalización, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y el tema de la subasta, pues ¿cuál es el siguiente paso? Pues, ¿qué es lo que debería? ¿Está la pelota en la Asamblea Legislativa en este momento, Roberto? Sí, efectivamente, la Sala todavía tiene algo que decir a través de la sentencia aclaratoria que se le ha pedido, pero también la Asamblea Legislativa tiene en sus manos la facultad de legislar de una manera integral, completa, inteligente, llamaría yo, porque de lo contrario se quedaría demasiado pobre. Y confiamos nosotros en el buen criterio que van a implementar los diputados, porque ya escucharon, pueden hacer un juicio de equilibrar las propuestas, sobre todo una propuesta que nosotros hemos llevado que trata de reformar más de 30 artículos, intenta darle viabilidad a lo dicho por la misma Sala de lo Constitucional. Entonces, hoy por hoy el Estado salvadoreño tiene oportunidad de resolver esta situación en su derecho interno, lo que conocemos en el ámbito doméstico. Caso contrario, y si con todos estos procesos intentados la reforma todavía sigue pobre y sigue desapegada de los estándares internacionales, pues nos daría paso de acudir efectivamente a las instancias que han dictado cuáles son los estándares correctos. Y me refiero en concreto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente poder ir también ante la Corte Interamericana con sede en Costa Rica y demandar al Estado salvadoreño por un esquema de medios que sigue siendo cerrado y desapegado a los estándares de libertad de expresión. Sí, la Asamblea tiene en sus manos la posibilidad de hacer lo que no hizo la Sala, pero también la Sala tiene todavía la palabra. En esta resolución aclaratoria que tiene pendiente de emitir, la Sala de lo Constitucional podría rectificar sobre todo en esto que tiene que ver con la digitalización, lo que vos mencionabas, porque hoy por hoy lo que ha dicho la Sala sobre la digitalización es el principal obstáculo para generar en el sistema digital un modelo de medios más plural y diverso. Por eso es que nosotros, Romeo, estamos ya preparando una medida cautelar, solo estamos esperando que la Sala dé su última palabra. Si la Sala corrige, bien, y si la Sala no corrige, nosotros ya estamos preparando una medida cautelar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pidiendo que no se apliquen aquellas disposiciones de la sentencia que violentan los estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano. A mí me parece, Romeo, que el detalle que fuera de cámara comentábamos, el país merece tenerlo en cuenta. Resulta que uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el magistrado Florentín Meléndez, era presidente de la Comisión Interamericana cuando se elaboraron los estándares de libertad de expresión de la relatoría. Resulta que con esta sentencia el magistrado Florentín Meléndez está violentando los mismos parámetros que él hizo, ¿verdad? O sea, yo creo que es un detalle que hay que conocerlo para que la gente vea cómo los funcionarios cambian de opinión, ¿verdad? En función de intereses que uno no sabe. Así que nosotros, como ha dicho Roberto, estamos esperando la última palabra de la Sala. Si la Sala rectifica en una resolución aclaratoria, perfecto, la Asamblea puede ahora legislar, pero si no, nosotros agotaríamos ya la instancia nacional y entonces nos vamos a la Comisión Interamericana, donde seguramente, ¿verdad? Seguramente se nos dará la razón. Leonel, solo para precisar, así puntualmente, ¿qué es lo que le han pedido aclarar a la Sala? Por ejemplo, una de las cosas que se le pidió fue que aclarara, por ejemplo, en el mecanismo de asignación, que detallara más sobre los mecanismos, ¿verdad? Que estableciera más sobre los sujetos diferenciados, ¿verdad? Quiénes van a subasta, quiénes van a sorteo. Otra pregunta que se le hizo fue si cuando habla de que las renovaciones actuales se renueven por 20 años más, se refiere solo a las que entraron con la ley vigente de telecomunicaciones o si con las que vienen desde la ley anterior de Antel. Sobre la digitalización más precisión. Sí, sobre la digitalización se le pregunta que aclare si el espectro, si el ancho de banda que establece para el sistema digital, si ha tenido en cuenta que habrá nuevos canales, ¿verdad? Y nuevas frecuencias. Entonces, que diga si se refiere a que los actuales concesionarios mantienen la misma cantidad de canales o frecuencias o si es todo los 6 MHz para el caso de la televisión. Entonces, le hemos pedido a la Sala no ha resuelto, ¿verdad? Urge
que lo resuelva, para que la Asamblea tenga su última palabra y para que nosotros la tengamos también. Bueno, Leonel, muchas gracias. Roberto, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un gusto haber conversado con ustedes. Por supuesto, el espacio acá está para que podamos conversar más adelante, ¿no? Que quiero pedir disculpas públicamente. Lo hice en su momento, cuando la vez anterior dijimos que tú ibas a estar aquí en el canal, y la verdad es que Leonel nunca supo. No hay problema. Por una mala coordinación, pero nunca supo Leonel que estaba invitado. Muchas gracias a ustedes. Romeo, y gracias a toda la gente. Nosotros vamos a nuestro patrocinio.